Vale, te presento a Charles Bukowski. Bukowski bebiendo, Bukowski en batín y Bukowski en el baño. Un hombre al que no deberías admirar, pero el cual es imposible no quedarte pegado a su historia. Por una cara marcada por las cicatrices del acné, por unas manos que le temblaban por lo mucho que bebía y por una voz rasposa de lo mucho que fumaba. Bukowski no tenía nada y aún así ganó. ¿Cómo demonios lo hizo? Como un hombre que trabajó media vida en empleos basura, que escribía sobre borrachos, prostitutas y perdedores, acabó convertido en uno de los escritores más leídos del siglo XX. Mira, desde joven Bukowski tenía algo súper claro, y es que no quería parecerse a nadie, ni a Hemingway, ni a Faulkner, ni a ninguno de estos escritores que todos admiraban. Lo que Bukowski decía era: si empiezas a copiar, empiezas a morir. Y entonces ya no eres tú, eres una imitación barata. En entrevistas se reía de los héroes literarios, no porque quisiera provocar, sino porque sabía que si admiraba demasiado a alguien, perdería su voz. Y para Bukowski la voz lo era todo. Él no escribía para gustar, escribía para vomitar lo que tenía dentro. Feo, vulgar, incómodo, poemas sobre sucios, moteles baratos y noches de resaca. Hubo una vez que le preguntaron su opinión sobre aquellos escritores que querían y les gustaba pulir su obra. Y esto es lo que dijo. Riendo dijo: pulir es para las botas, no para la poesía. ¿Sabes que incluso llegó a tirar a la basura un contrato de una editorial porque le pidieron que tenía que suavizar sus textos? Prefirió seguir escribiendo en revistas marginales antes que perder su esencia. Eso lo dejó en la sombra durante años. Años de ser ignorado y tachado de escritor sucio. Pero Bukowski no paró. Y aquí es donde te preguntarás: ¿qué es lo que le mantuvo en pie? ¿Cómo es que podía seguir tras tantos y tantos fracasos? Bukowski trabajó 15 años en correos, repartía cartas, archivaba papeles, soportaba jefes mediocres, odiaba cada minuto, pero cada noche volvía a casa y escribía relatos cortos, poemas, cartas, lo que fuera. Lo mandaba a revistas pequeñas y a concursos donde ni le respondían. Durante más de una década fue totalmente invisible. Un compañero suyo contó que a veces Bukowski llegaba al trabajo con ojeras, casi tambaleándose, y ahora sí cumplía el turno. Luego volvía a casa, abría una botella y escribía hasta las 3 de la madrugada. ¿Puedes imaginarte trabajar 8 horas seguidas, volver a casa súper cansado y aún así ponerte hasta las 3 de la madrugada escribiendo y escribiendo algo que seguramente nadie fuera a leer? Pues eso es lo que hacía Bukowski. Lo interesante es que, aunque parecía caótico, había una disciplina brutal escondida ahí. Bukowski no creía en la inspiración, creía en sentarse a escribir, aunque no tuvieras absolutamente nada. Esa es la cara menos romántica del artista, pero también la más real. Pero atento, porque rápidamente todo esto iba a dar un giro. Pero antes de continuar, y si has llegado hasta aquí, suscríbete para más historias crudas como esta y sobre todo qué podemos aprender de ellas para nuestra vida. En 1969, John Martin, un editor pequeño, lo encontró. Le dijo: te pago $100 al mes para que dejes correos y escribas a tiempo completo. $100, que ni siquiera era tanto, pero para Bukowski lo era todo. Así que dejó su trabajo. Tras renunciar, se encerró en su apartamento y en menos de un mes escribió su primera novela, Cartero. Te dejo aquí una anécdota curiosa. Cuando Martín leyó los primeros capítulos, le preguntó si estaba seguro de ese tono tan crudo. Bukowski respondió: estoy seguro de que si intento limpiarlo, mato lo único bueno que tiene. Pero aquí viene lo más extraño, y es que lo curioso no fue su éxito. Lo más raro de todo es que cuando por fin triunfó y todo el mundo le reconocía, él no cambió ni un ápice. Seguía viviendo en barrios baratos, seguía viviendo sin medida y seguía escribiendo sobre lo feo, lo roto y lo indeseable. Le preguntaron en una entrevista si pensaba usar su fama para vivir mejor, y él dijo: ¿mejor para quién? Si dejo de ser yo, dejo de escribir. Pero espera, porque aún falta por ver una cara que no todos conocen. Bukowski era una contradicción con patas. Despreciaba a los críticos, pero le dolían sus ataques. Odiaba la fama, pero le gustaba llenar las salas. Escribía sobre lo vulgar, pero encontraba belleza en lo mínimo. En una lectura pública cuentan que incluso llegó a insultar a su público. Algunos lo abuchearon, otros le aplaudieron, pero es que así era Bukowski, un caos en vida. Decía: a veces me detengo y pienso, maldita sea, esto es hermoso. Nunca quiso redimirse,
y nunca quiso limpiarse. Solo quería vivir y escribir con total intensidad. Y lo hizo hasta el final, entre botellas, mujeres, palabrotas y peleas. Pero hay algo que nadie sabe sobre su relación con el éxito. Aquí viene una capa totalmente desconocida. Para Bukowski el éxito era un chiste. Decía que la mayoría quería ser famoso para recibir aplausos, respeto y dinero, pero que esos aplausos son falsos si no amas lo que haces cuando nadie te ve. Hay una frase suya brutal. La diferencia entre un escritor y un escritor famoso es que uno escribe cuando nadie lo mira y el otro escribe porque lo miran. Bukowski temía convertirse en un producto. Por eso siempre mantuvo una relación un poco tensa con su público. Los necesitaba, sí, para seguir vendiendo su obra, para seguir viviendo de escribir, pero eso nunca dejó que lo moldearan. Y entonces te preguntarás, ¿qué es lo que le mantenía firme? Aquí otra cosa poderosa. Bukowski no creía en salvarse, no iba a terapia, no intentaba dejar de beber y no buscaba paz interior. Para él, la libertad estaba en aceptarse roto. Es decir, algo tipo, este soy yo, con mis excesos, con mis errores, con mis derrotas, y desde aquí escribo. Eso no significa que sea modelo de nada, no te lo cuento para que lo imites, te lo cuento porque hay algo brutalmente honesto en vivir sin pedir permiso. Y ahora quiero dejarte con esto. ¿Sabías que al final de su vida Bukowski, un Bukowski ya anciano, seguía escribiendo cada mañana? Ya no por dinero, tampoco por fama, sino porque era la única forma que tenía de sentirse totalmente vivo. Así que sí, te presento a Charles Bukowski, un hombre que nunca quiso darte un consejo, que nunca pretendió enseñarte nada, pero que solo con su vida deja una pregunta colgando en el aire. ¿Tú qué prefieres, salvarte o quemarte intensamente trabajando en lo que más te gusta, aunque eso signifique que te destruya? Deja aquí abajo en los comentarios qué te parece esta pregunta tan un poco dura de escuchar y sobre todo de responder. Y sobre todo no te olvides de suscribirte, dale like o comenta o suscríbete, da igual, pero esto va a hacer una de esas tres que YouTube te siga recomendando nuestros vídeos. Si no, seguramente se pierdan en el algoritmo de YouTube. Si crees que esto tiene valor, si crees que esto te gusta y si crees que esto tiene un buen trabajo detrás, por favor, apóyanos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.